Mi nombre es Gonzalo Moreira. Es un webinar más dentro de la serie que estamos dedicando a los gráficos de punto y figura. Hemos hecho dos sesiones anteriores, empezando desde cero en la construcción del gráfico punto y figura. Inicialmente en el primer webinar hemos tratado lo que era el sistema más primitivo, original del punto y figura, que era los gráficos de reversión de una caja. Y en la segunda sesión hemos visto cómo se construían los gráficos de punto de figura de reversión de tres cajas, que son básicamente los principales métodos utilizados en el punto de figura. Yo sugería en la presentación de este webinar que para aquellas que no estuvieran familiarizados con este tipo de graficación, que consultaran aquellos webinars anteriores, los primeros, dado que cada webinar se basa en el anterior. No obstante, pues iremos haciendo comentarios para los que entren de nuevo en este tema y no sepan exactamente de lo que estamos hablando, pues intentaré recuperar algunas ideas que hemos ido mencionando en los dos webinars anteriores, ¿vale? Hoy lo que trataremos pues son las señales que se generan con el punto y figura, y las pautas, los patrones más básicos de los cuales emergen estas señales. Por lo tanto, la guía para hoy será contemplar esas señales y los patrones más básicos. Veremos ejemplos idealizados y también reales del momento, graficados en punto y figura. Discutiremos un poco sobre la terminología, que es particular a este tipo de gráfico. Hay una serie de nomenclaturas que son utilizadas solo en el punto y figura, como ya hemos visto en sesiones anteriores, cuando hablamos de reversión de una caja, reversión de tres cajas, etc. Todo esto son términos específicos del punto y figura y que no se encuentran en otros gráficos. También veremos las diferencias de las pautas entre los gráficos de una y tres cajas de reversión, ¿vale? Como hemos visto que la construcción de unos y otros sigue o tiene unas características específicas, pues también las pautas. Para empezar, lo que son los patrones de gráficos de tres cajas más básicos son el doble techo y el doble suelo, ¿vale? Aquí atención, porque doble techo y doble suelo os sonarán de haber escuchado pues de hablar de formaciones gráficas en construcciones de gráficos de línea o de barras o incluso de velas japonesas, cuando se habla de doble techo o doble suelo. En este caso, la diferencia en el punto y figura, véase aquí que se utiliza un guión para separar doble techo y doble suelo, y este guión vendría a especificar que estamos hablando de un doble techo, doble suelo en un gráfico de punto y figura. Y vemos aquí abajo los patrones idealizados, a la izquierda lo que sería un doble techo y a la derecha lo que sería un doble suelo. Las implicaciones que tienen estos patrones y las señales de compra y venta que se derivan de esta pauta son únicas en el gráfico de punto y figura. Principalmente el hecho de que un doble techo no está asociado con una resistencia a una reversión en un rango máximo, ni el doble suelo es una figura exclusivamente de reversión después de una tendencia bajista y una vuelta al alza. En gráficos de punto y figura, doble techo y doble suelo implican las dos cosas, tanto pueden ser de continuación como de reversión, y pueden ocurrir en cualquier punto del gráfico, ¿vale? Se llama el doble techo
por el hecho de que se forma una línea de resistencia, a la cual se llamaría el techo, y que es franqueada por una X ascendente, dando una señal de compra, y la variante del doble suelo pues son dos columnas descendentes. Sabéis que el movimiento descendente en este caso se marca con una serie de O's en una misma columna, y ese soporte que es franqueado a la baja con una señal de venta, ¿vale? Al tratarse de un soporte con dos O's en una misma fila, pues se habla de doble suelo. Pero este doble suelo puede ocurrir en cualquier punto del gráfico. Puede ocurrir en un punto álgido del precio, en un máximo, en medio de un rango, tanto da. No tiene implicaciones en cuanto a si el movimiento anterior es una tendencia alcista o bajista, cosa que los dobles suelos y doble techos en gráficos de barras sí que tiene. Para que un doble suelo, un doble techo sea válido, una de las premisas es que la tendencia o el movimiento anterior sea unidireccional, que haya algo al cual se pueda revertir, digamos. Si es porque dobles techos y dobles suelos en gráficos de barras son siempre figuras de reversión, de manera que ha de haber una tendencia que se pueda revertir para que esa pauta sea válida. Aquí no tiene por qué existir una tendencia previa para que el patrón se califique como doble techo o doble suelo. De manera que las características pueden ser patrones de continuación o reversión, como hemos dicho. Abajo, si miramos las figuras, los cuatro gráficos idealizados que hay abajo, vemos que hay doble techo de continuación y doble techo de reversión. Pero aquí en este caso tendríamos aquí hay un pequeño error en la escritura, sería un doble suelo el doble suelo de reversión está aquí, doble techo de continuación. Perdón, aquí hay unos fallos en lo que son las nomenclaturas. Esto sería un doble techo de continuación, aquí a la izquierda. Si tuviéramos aquí una tendencia alcista previo, esto sería un doble suelo de reversión. Aquí un doble techo de reversión. Siempre el techo es una resistencia, ¿vale? Y el doble suelo de reversión, aquí sí que la leyenda está bien, es doble suelo de reversión. Hay una tendencia inicial, una entrada en esa pauta alcista con la columna de X, un movimiento lateral y un franqueo a la baja. Por lo tanto, doble suelos y doble techos siempre hay con la versión de continuación de tendencia o reversión. Para que se cumplan los criterios que califican esta pauta, pues han de haber dos X o dos O's en una misma fila, con una caja vacía entre medio, que sería siempre esta caja aquí entre medio que estaría vacía y que representa que ha habido un movimiento en contra de lo que es el posterior franqueo y que viene a definir esa resistencia o ese soporte. También se ha de decir que los patrones, estos patrones de doble techo, doble suelo, son específicos de gráficos de tres cajas de reversión y que tienen poco significado en gráficos de una caja de reversión. Esto veremos en más detalle cómo se visualiza una pauta de estas características en un gráfico de una caja. Solo hay una versión de doble techo y doble suelo en gráficos de tres cajas, es decir, no hay variantes. Es decir, si la pauta no se conforma con este gráfico idealizado
es que no es un doble techo y por consiguiente tampoco es un doble suelo el que no cuadra perfectamente con el patrón idealizado. En este sentido, la identificación es bastante fácil porque solo pueden tener esta forma. En cuanto a lo que es el movimiento del precio, podéis preguntar, pero si el precio se mueve de una forma diferente, no habrá un dibujo, un grafismo diferente en la estructura del punto y figura. Pues no, y esto es debido a las características propias que tienen el punto y figura, que tienen, como hemos visto en las sesiones anteriores, ese valor de la caja para poder marcar un movimiento de continuación, como sería estas cajas ascendentes en las cuales marcamos aquí una X, y en este caso, al ser un gráfico de 3 cajas de reversión, solo se marcan 3 cajas o una nueva columna con 3 cajas de reversión siempre que el precio haya cambiado de dirección por el valor equivalente a las 3 cajas. En cuanto al valor de la caja, este sí que puede variar. Puede ser 10 pips, 20 pips, 25, 30, 50 pips. Puede variar el valor de la caja, pero lo que es el valor de reversión siempre es el mismo, porque estamos hablando de gráficos de 3 cajas de reversión, con lo cual siempre tendrán esta misma forma, ¿vale? Y en cuanto a la diferencia de la interpretación de un patrón de continuación y de reversión, podemos decir que un patrón de continuación es más fiable dado que ocurre en dirección de la tendencia predominante. Y esto es una premisa del análisis técnico que podría ser válida para cualquier otro tipo de otra construcción de gráfico. Bien, aquí vemos un gráfico actual del eurodólar. Está captado hace unas escasas dos horas y vemos en él una serie de doble techos y doble suelos que he ido marcando en el gráfico. Los doble techos aquí con la línea punteada azul y los dobles suelos con la línea punteada en rojo. Vemos como en una tendencia alcista son predominantes las señales de compra derivadas de los doble techos, ¿vale? Y vemos también cómo el doble techo, como os decía antes, puede ocurrir en una parte inferior del gráfico. No tiene por qué estar asociado al final de una tendencia alcista. Aquí vemos que en este suelo que marca el eurodólar, en este caso, en este gráfico, aquí ya se empiezan a imprimir una serie de doble techos, ¿vale? Con sus señales de compra asociadas. Vemos también que durante la sesión ha habido retrocesos que han llevado aquí a imprimir dobles suelos. En este caso, este primer doble suelo tan solo ha avanzado dos cajas, la caja que ha imprimido la señal de venta y una caja más. Este ha tenido algo más de repercusión, algo más de desarrollo, mientras que al final de esta tendencia, el doble suelo que ha salido, digamos, más constructivo ha sido la última señal durante esta tendencia alcista, que ha marcado el cambio de tendencia de una forma significativa. Esa señal de venta sí ha llevado a bastantes puntos. Mientras que la última señal, o la señal previa a esa, aún en forma de doble techo, ha sido una señal, pues en este caso, perdedora, ¿vale? Esto sería un atributo típico de los gráficos de punto y figura, que normalmente al final de una tendencia, la última señal de doble techo o doble suelo suele conllevar pérdidas, ¿vale? Y anuncia también así un cambio de tendencia. En este caso tenemos aquí un doble techo, un doble suelo seguidos, con lo cual pronuncia ese carácter de reversión que ha demostrado el gráfico tener, ¿no? Después, en
la parte derecha del gráfico ya hay movimientos más laterales, pues tenemos una serie de señales de doble techo, doble suelo alternándose. Algunas han llevado o han conllevado a una magnitud más potente, otros claramente han sido señales falsas, y esto es algo que se puede filtrar en los gráficos de punto y figura. Hay cómo filtrar las señales. Hemos de pensar que estamos hablando de señales muy básicas. Sobre estas señales de doble techo y doble suelo, que son las más básicas, se construyen las señales más complejas y de más fiabilidad, y después también el gráfico de punto y figura es acompañado de toda una serie de herramientas que hoy no veremos, pero que ayudan a filtrar estas señales, ¿vale? El gráfico de punto y figura no es solo esto que estamos viendo ahora, sino que el análisis que se puede hacer es bastante más completo, con el uso, como decía, de líneas de tendencia, que también son específicas en el gráfico de punto y figura, y también se pueden utilizar indicadores como medias móviles, etcétera, que tienen pues un cálculo también adaptado a esta forma de graficación. Bien, una breve pausa por si podéis seguir bien el tema. Si hay alguna duda, alguien que haya entrado de nuevo en este tema y no sepa bien de qué hablamos, si hay alguna duda que se pueda resolver sin ir demasiado atrás en el tema, pues podéis interrumpirme y preguntar cualquier duda que tengáis. En este siguiente gráfico ya vemos, es el mismo gráfico del euro-dólar. Vemos arriba conforme es un gráfico diario, y la descripción de los gráficos de punto y figura normalmente indican el valor de la caja inicialmente, en este caso 20 pips, que sería el valor de la caja, es decir, se dibuja una caja siempre que avanza el precio en 20 pips, y el valor de reversión del gráfico, en este caso de 3 cajas, ¿vale? Es decir, la cotización ha de cambiar de dirección por un valor de 60 pips para que sean graficadas 3 nuevas cajas en una nueva columna, y así sea visible para el analista de que el precio ha cambiado de rumbo de una forma significativa. En este caso significativa en términos pues seleccionados por el mismo analista, es decir, cada uno decide cuál es el valor de la caja y cuál es el valor de reversión que quiere utilizar, ¿vale? Y en este caso los gráficos están construidos sobre el valor máximo y mínimo de la cotización diaria, lo que sería el periodo diario. Y para responder a la pregunta de Jorge, si se puede utilizar en periodos de tiempo menores, pues sí, veremos algunos ejemplos más. Yo aquí podría, en vez de utilizar los precios máximo y mínimo registrados en el periodo diario, podría utilizar cualquier otra temporalidad. Podría ir a 240 minutos, 60, 30, 10, 1 minuto, o incluso utilizarlo con datos de tick a tick, ¿vale? Los gráficos de punto y figura, se ha de decir, son los gráficos que más se adecúan a lo que es el mercado Forex, en cuanto a que necesitan para una perfecta construcción, una perfecta graficación de datos de tick a tick, o de una resolución muy baja, de 1 minuto, por ejemplo, y idealmente también en mercados de 24 horas, mercados sin cierre, ¿vale? Esto porque veréis aquí en la base del gráfico que lo que es la escala temporal no sigue unos segmentos de tiempo regulares, como en otros gráficos, en otros tipos de gráficos, de barras, de línea, de velas japonesas, en el cual cada periodo temporal es una franja idéntica en el gráfico. Aquí, si no hay movimiento, el gráfico no
no se sigue construyendo, simplemente se mantiene parado hasta que haya un movimiento, en este caso igual o superior a 20 pips, que es el valor mínimo de una caja para que aparezca una nueva caja, sea una X o una O. Las O's aquí están graficadas pues como cajas en rojo, pero vendrían a ser lo que llamamos las O's. O entonces una nueva columna de 3 cajas, sean 3X o 3 O's, que significa que ha habido un cambio de rumbo. Si la cotización en tiempo real no alcanza esos mínimos, pues el gráfico se queda parado, por lo cual pueden pasar horas o días sin que el gráfico cambie de aspecto, si es que no está sucediendo nada en ese instrumento, ¿vale? Por eso decimos que el gráfico punto y figura pues grafica lo que sería la oferta y demanda de una forma pura, porque no tiene el componente temporal de una forma que ocupe, digamos, espacio en el gráfico. Aquí es puramente acción del precio, ¿vale? Dani también pregunta en qué plataforma podemos dibujar gráficos de punto y figura. Hay varias plataformas que lo grafican. En este caso yo estoy utilizando lo que es la Teletrader. La Teletrader se puede descargar, creo, en el site en inglés, en la sección de servicios. Hay toda una serie dedicada a plataformas de trading. La gran parte que veis ahí de plataformas grafican gráficos de punto y figura, pero he de decir que este tipo de gráficos normalmente solo se pueden conseguir en plataformas semiprofesionales o profesionales, porque originalmente el punto y figura, esto es algo que habéis notado, no es un gráfico que se utilice mucho, los media no lo utilizan mucho para enseñar secuencias de precios. Es un tipo de gráfico que ha quedado un poco en los ámbitos profesionales, en parte porque necesitan gráficos de TIC a TIC, que hoy en día y sobre todo en el Forex son más fáciles de conseguir, pero en otros mercados pues tienen un cierto coste y hace unos años pues eran difíciles de conseguir, por lo cual han quedado, digamos, en manos de profesionales y se ha perdido un poco el dominio sobre estos gráficos de lo que es el ámbito más minorista, o sería el retail, ¿vale? Por eso aquí en FX Street estamos intentando recuperar este tipo de graficación que tiene más de 100 años de antigüedad. Esto viene de épocas cuando en los corros pues se iban anotando los precios a medida que se iban negociando y se necesitaba pues poder marcar una secuencia de precios en muy poco espacio. No había dispositivos móviles como tenemos hoy en día, y aquello se debería poder graficar en un sobre de papel, es decir, sin tener que anotar largas series de cotizaciones, ¿vale? Y de allí nació el punto de figura. Jorge pregunta también si funciona mejor con pares muy volátiles. No por eso funciona mejor. Es decir, lo que hace el analista con el gráfico de punto y figura es jugando con el valor de la caja y el valor de reversión, lo va a adecuar al instrumento en cuestión, ¿vale? Lo importante es cuando se empieza a graficar en un instrumento, es importante que encontremos una medida de un valor de caja que en los gráficos de 3 cajas de reversión, que son estos que estamos mirando ahora, que podamos observar doble techos y doble suelos, ¿vale? Esto sería lo más importante, porque esta es la señal básica a partir de la cual vamos a construir otras señales. Es decir, se ha de calibrar el gráfico de tal manera hasta que yo pueda identificar una serie
de doble suelos y doble techos, ¿vale? Si yo aquí no hubiese encontrado ningún doble suelo y doble techo en este gráfico, pues hubiese intentado graficarlo con un valor de caja de 15 pips o de 10 pips, ¿vale? Disminuyendo el valor de caja, aumento la sensibilidad del gráfico, ¿vale? Porque un movimiento de 10 pips sería graficado con una nueva caja. En cambio aquí he de esperar a que haya un movimiento de 20 pips. Si es un par muy volátil, en cambio, pues yo puedo subir el valor de la caja a 40 pips, por ejemplo, a 50 pips, si quiero también tener una visión a más largo plazo, ¿vale? Es el valor de la caja inicialmente con el cual voy a jugar. Y el valor de la caja también y el valor de reversión, estos dos valores, son los con los cuales también voy a jugar para tener diferentes gráficos que serían los equivalentes a trabajar con diferentes temporalidades o diferentes horizontes temporales, ¿vale? Si en otros gráficos de barras, por ejemplo, yo tengo un gráfico semanal o diario para una vista más panorámica y un gráfico intradiario de 240 minutos para la acción del precio en lo que es el intradía y busco la señal en un gráfico de 30 o 15 minutos, aquí igual puedo utilizar tres combinaciones de valor de caja y de reversión para tener esa visión global, esa visión a corto medio plazo y una visión con más precisión para detectar las señales de entrada y salida, ¿vale? Bien, avanzando. Hemos visto, por lo tanto, los patrones básicos en gráficos de una caja, ¿vale? En gráficos de tres cajas, perdón. Veremos ahora la correspondencia en gráficos de una caja. En gráficos de una caja, los patrones de continuación y de reversión reciben nombres diferentes. Son llamados semicatapultas y fulcros, ¿vale? Mientras que en gráficos de tres cajas de reversión la pauta de continuación de reversión tiene el mismo nombre, tanto puede ser un doble techo o un doble suelo. Aquí hay dos nombres diferentes según si es de continuación o de reversión. A los patrones de continuación de tendencia se llaman semicatapultas y son equivalentes a los doble techos, doble suelos y triple techos, doble suelos, como veremos enseguida, en gráficos de tres cajas de reversión, ¿vale? O sea, las figuras de continuación, sea una continuación en forma de doble techo o continuación de doble suelo, se llaman semicatapultas en gráficos de una caja de reversión, ¿vale? La semicatapulta es un franqueo de un nivel de soporte y resistencia después de una congestión lateral, ¿vale? Vemos aquí a la derecha este gráfico que muestra la misma acción del precio del gráfico que tenemos aquí a la izquierda, que es de tres cajas de reversión, ¿vale? Con esta señal de compra aquí, y en cambio la correspondencia en gráficos de una caja la tendríamos desglosada aquí a la derecha. Vemos que ha habido este movimiento formando la primera resistencia, como en este primer gráfico. Inicialmente una reversión aquí de dos cajas que no queda reflejada en el gráfico de tres cajas porque necesita tres cajas para marcar una nueva columna. Hay una ascensión aquí de una caja y seguido de una caída de dos cajas. Esta nueva caída suma tres cajas de caída, que es cuando el gráfico de tres cajas marcaría esta columna, ¿vale? Posteriormente tenemos este rally aquí en forma de tres cajas, una reversión en este caso por el valor de tres cajas, que es graficado también aquí en el gráfico de tres cajas, mientras que aquí en el gráfico de una caja veríamos cada X apareciendo a la vez. Aquí veríamos las 3X apareciendo de golpe, ¿vale? Veríamos el precio oscilando por aquí y solo la nueva columna aparecería con el precio alcanzar a este nivel. Posteriormente, después de esta X aquí donde está mi cursor, bajó una caja. Al bajar una caja, como es el gráfico de reversión de una caja, pues se grafica
cada columna, si el precio cambia de dirección por el valor de una caja, y de seguida tenemos de nuevo ese movimiento al alza con el franqueo, y todo esto junto, estas dos columnas juntas, darían esta tercera columna aquí en el gráfico de la izquierda, ¿vale? Sería el correspondiente. Y este gráfico aquí de la derecha se llama una semicatapulta. Jorge pregunta cuáles serían los pips recomendados por caja para el euro dólar. Pues en principio en Forex yo recomendaría oscilar entre 10 pips por caja y quizás 30, 40 pips por caja, según, como te decía, los horizontes que quieras abarcar, ¿vale? Siempre vas a utilizar por lo menos 2 o si no, mejor 3 gráficos con 3 calibres diferentes de valor de caja, ¿vale? Con lo cual, pues estaríamos oscilando, diría yo, entre 10 pips y quizás 50 pips para un gráfico de muy largo plazo, ¿vale? Variaciones de la semicatapulta en gráficos de reversión de una caja hay muchas. Aquí en este ejemplo vemos semicatapultas alcistas, ¿vale? Vemos que puede tomar muchas formas. Lo que es la pauta correspondiente en el gráfico de 3 cajas, esa pauta básica siempre tiene una correspondencia de semicatapulta en un gráfico de una caja, mientras que a la inversa, no todas estas semicatapultas darían un doble techo perfecto en un gráfico de 3 cajas, ¿vale? Muchas de ellas no se traducirían por un doble techo, ¿vale? En cambio, en el gráfico de una caja, todas reciben el nombre de semicatapultas, ¿vale? Aquí semicatapulta alcista, porque la señal de compra, que es el franqueo de la resistencia, es al alza, ¿vale? Pero vemos cómo el precio puede adoptar muchas formas. Tradicionalmente se dice que cuantas más cajas vacías existan dentro del patrón, pues más fuerza tiene el franqueo o la rotura posterior. Y esto se entiende en la medida en que si hay cajas vacías, quiere decir que donde el precio tocó esa resistencia o donde formó esa resistencia, hubo un retroceso, un cambio de dirección significativo, dejando esa caja vacía. Siempre nótese que cuando se cambia de columna, siempre la primera caja que está al lado de la última caja graficada se queda vacía, ¿vale? Y esto crea estos vacíos en el gráfico, ¿vale? Quiere decir que aquí hubo una reversión, ¿vale? Lo mismo pues que en otros gráficos. Aquí mismo después de esta X hubo una reversión en el valor por el valor de tres cajas, ¿vale? Quiere decir que la oferta y la demanda, el equilibrio de oferta y demanda que existían en este punto aquí, se decantó fuertemente en favor de la oferta. Caso contrario, no habría aquí una reversión de 3 cajas. Con lo cual se crea este vacío aquí. Por lo tanto, cuando estos vacíos son superados, o una serie de vacíos o una conglomeración de vacíos son superados, quiere decir que se ha superado un nivel, en este caso, donde la oferta superaba de forma considerable a la demanda, ¿vale? O sea, la demanda pudo por fin vencer a la oferta y se superó ese nivel donde antes pues había resistencia, ¿vale? Y ese juego, esa acción entre oferta y demanda, pues puede tomar muchas formas según la acción del precio, como si fuera cualquier otro gráfico, y el resultado pues es diferente en cada caso. Pero no obstante, esta pauta pues en gráficos de una caja siempre se llaman semicatapultas, ¿vale? Un doble suelo de continuación, en cambio, en gráficos de 3 cajas también tiene un equivalente en gráficos de la caja, denominadas semicatapultas bajistas, en este caso, ¿vale? Semicatapultas bajistas, la misma dinámica que hemos visto en la semicatapulta alcista, solo que aquí el franqueo
es a la baja, rompiendo un soporte. Vemos aquí a la izquierda el gráfico idealizado de tres cajas, que en este caso tanto el gráfico idealizado como el gráfico real tienen el mismo aspecto, y a la derecha las correspondencias a este gráfico. Aquí a la derecha vemos correspondencias reales, revertibles, es decir, este gráfico realmente se traduce cambiando a tres cajas por un doble suelo de continuación de tendencia. En cambio, hay muchas otras variaciones de las semicatapultas bajistas que no tendrían esa correspondencia directa con el doble suelo de continuación, ¿vale? Pero que se siguen llamando semicatapultas, ¿vale? En algunos casos se puede llamar también semicatapulta invertida por el hecho de ser a la baja, ¿vale? Vemos que la terminología es particular en el gráfico de punta y figura. Puede resultar un poco confuso al inicio, pero lo importante no es tanto en los nombres en sí, sino entender la dinámica, entender que estas señales pueden ocurrir en cualquier zona del gráfico y que tienen ciertas correspondencias entre gráficos de más sensibilidad o menos sensibilidad. Un gráfico de más sensibilidad sería el de una caja, un gráfico de menos sensibilidad son de tres cajas. Pero el precio que está detrás, la negociación, es la misma. Es simplemente la forma en cómo se grafica que es diferente. Igual que si en un gráfico de velas, pues cambiamos de un gráfico de 4 horas a un gráfico de 30 minutos, pues veremos una serie de velas y pautas de velas diferentes. Pues aquí sería esa correspondencia también. $, pero graficado aquí, en vez de tomar las 4 horas, tomamos periodos de 4 minutos, ¿vale? Mantenemos el valor de la caja por 20 pips, pero el valor de reversión aquí, en vez de ser de 3 cajas, es de una caja solamente. Y vemos cómo el gráfico se hace bastante más sensible, ¿vale? Para abarcar el mismo periodo, vemos que hay muchas más columnas, hay muchos más cambios de dirección, porque aquí un cambio de dirección basta con revertir una caja que se grafica una nueva columna, ¿vale? Con lo cual tenemos muchas más columnas. Ya este gráfico ya se asemeja más en cuanto a lo que son el dibujo, digamos, de la curvatura de la estructura de precios a lo que sería un gráfico de otro tipo, de barras o de velas japonesas. No obstante, aquí solo se interpretan unos patrones específicos de este tipo de gráficos. Vemos aquí pues ampliado ese doble techo de continuación, que en el gráfico anterior que vimos era esta señal aquí, que vemos aquí a la derecha, ¿vale? Un doble techo de continuación de tendencia. En el gráfico de 4 horas más desglosado vendría a tener este aspecto, ¿vale? De semicatapulta, y aquí la ilustración de lo que sería la catapulta para que entendamos de dónde deriva ese nombre, ¿no? Que es una catapulta que lo que hace es sobre este eje, imaginemos que este eje aquí de resistencia es el brazo de la catapulta que se tensa hacia atrás y que proporciona un movimiento del objeto que vaya a lanzar hacia adelante, ¿vale? Lo mismo la catapulta aquí, pues catapultaría el precio hacia un nivel superior. De ahí el nombre. Se asocia, por lo tanto, la catapulta con ese seguimiento de tendencia, ¿vale? En cambio, los patrones de reversión son denominados fulcros, ¿vale? Y también tienen equivalentes a los doble techos, doble suelos y triple techos y suelos en gráficos de una caja. Aquí vemos una variante, lo que es la reversión de un doble suelo de reversión, y aquí las variantes de fulcros en el gráfico de una caja, ¿vale? El fulcro vendría a ser un mecanismo con un principio familiarizado con la catapulta, pero diferente, en el cual el fulcro en concreto sería el punto sobre el cual se apoya la palanca. La palanca vendría a ser el nivel que queremos
franquear o que franquea el precio y que sobre el cual se está ejerciendo una fuerza y una resistencia. Es por lo tanto un patrón de cambio de tendencia. Y el fulcro digamos, sería el término que se ha encontrado para designar a estos movimientos de cambio de tendencia, ¿vale? Que tiene también pues un origen mecánico. Bien, aquí para resumir lo que son las pautas que hemos visto en las tres cajas de reversión y en los gráficos de una caja. Vemos el doble techo continuación, que equivale a una semicatapulta alcista, el doble suelo de continuación a la semicatapulta bajista y el doble techo de reversión al fulcro alcista, que acabamos de ver, y el doble suelo de reversión al fulcro bajista. Esas serían toda esta complicación del nombre se resumiría a esta tabla, ¿vale? Para complicar un poquito más el tema, simplemente deciros que también existe un triple techo y triple suelo, que simplemente es un doble techo o doble suelo con una columna más, y esa señal idéntica de franqueo vendría a ser el triple techo y triple suelo, que tendrían características que también pueden ser de continuación y de reversión. Podríamos decir que la señal también conlleva un movimiento de más magnitud que la variante doble, porque esa se supone que ha habido más resistencia o más soporte, que la lucha entre lo que es la demanda y la oferta se ha desarrollado durante más tiempo, ha causado más reversiones en el precio antes de la rotura, por lo cual se supone que el movimiento después del franqueo va a ser de más magnitud que la variante doble, ¿vale? Y para lo que es la identificación, pues han de haber aquí dos cajas vacías y una hilera de X o de O, según se trate de un techo o de un suelo. Aquí vemos otro gráfico, en este caso el dólar australiano, graficado sobre gráficos de 1 minuto, ¿vale? Con un valor más sensible de 10 pips por caja y tres cajas de reversión. He tenido que ir a un gráfico bastante más sensible de 1 minuto para encontrar los señales de triple techo y triple suelo, ¿vale? Y aún así no he encontrado todas las variantes que he querido, porque son señales mucho más raras, ¿vale? Por eso se dice también que tienen también una implicación de más magnitud. Esta implicación naturalmente se debería filtrar para que el gráfico, el análisis del gráfico pues tuviera pues un pronóstico más fiable, pero he tenido que ir a una graficación de 1 minuto para encontrarlo. Se ha dicho que la graficación de 1 minuto es la ideal para gráficos de punto y figura, ¿vale? Y aquí vemos en lo que es el dólar de Nueva Zelanda, también en gráficos de 1 minuto, 10 pips por caja, un valor de reversión de 3. Vemos esta pauta aquí de un triple techo de reversión, que una entrada del precio, esta estagnación aquí lateral y posterior rotura. Vemos el correspondiente fulcro en un gráfico de una caja de reversión, con el valor de pip también el valor de caja de 10 pips. Vemos cómo se expande esta pauta, como es habitual cuando se reduce a una caja. Y aquí abajo he intentado poner lo que sería un gráfico de velas. Las velas aquí apenas ya son reconocibles, juntarlo todo en una secuencia que sería un gráfico de 1 minuto de velas japonesas, 1 minuto del mismo par, y que muestra esta secuencia de precios que tenemos aquí durante estas 6 columnas aquí, ¿vale? Aquí tengo lo que necesito aquí para graficar estas 6 columnas y identificar una pauta de reversión muy determinada, y aquí a la derecha en un gráfico de una vuelta, una pauta también, un fulcro muy determinado en un gráfico de 1 minuto con otro tipo de construcción. Vemos que necesito mucho más espacio. De hecho, este rectángulo azul aquí sería lo equivalente a lo que sería una pantalla de ordenador habitual. O sea, necesitaría varias pantallas para ver todo este movimiento graficado en 1 minuto,
en un solo gráfico. Y esta es una de las ventajas que hemos dicho que tienen los gráficos de punto y figura, que podamos condensar mucha información en muy poco espacio, ¿vale? Es decir, mientras que yo fácilmente me puedo perder en un gráfico de un minuto pensando que está ocurriendo algo durante el día y pierdo de vista el hecho de que estoy dentro de un movimiento lateral, se está formando un gráfico de cambio de tendencia y que la señal potente solo vendrá al final con un franqueo significativo, ¿vale? Y esta es una de las ventajas que hemos hablado muchas veces, que el factor temporal, al eliminarse de este tipo de gráficos, pues nos resume el gráfico a lo esencial. Podemos condensar gráficos de un minuto en una pantalla muy pequeña en la cual vemos ese juego de una forma espléndida. Para resumir ya, todos los patrones y las señales en gráficos de punto y figura son variaciones de los patrones de señales básicos de tres cajas de reversión, los que hemos visto. Hay patrones más complejos, todos se basan en estos básicos. Los patrones de punto y figura pueden indicar tanto un seguimiento de tendencia como un cambio de tendencia. Los patrones de gráficos de tres cajas de reversión son inequívocos, es decir, la pauta idealizada es la misma que veremos que descubriremos en nuestros gráficos, no hay equivocación en cuanto a ellos, solo tiene esa forma. Los gráficos de una caja, en cambio, son formaciones menos rígidas, ¿vale? Se pueden adoptar varias formas, dado a la sensibilidad aumentada de los gráficos de una caja. La detección de los patrones básicos ayuda a optimizar el valor de la caja. Lo que me preguntaba Jorge antes de cómo calibrar el gráfico, pues lo calibro consoante según vaya encontrando estas señales básicas. Si no encuentro señales básicas es que el gráfico está poco sensible y he de bajar el valor de la caja. Y por último decir que los gráficos de punto y figura son siempre alcistas o bajistas. Esta es una implicación importante para futuras sesiones, pero es importante distinguir, mientras que otros tipos de gráficos pueden dibujar patrones laterales. Los gráficos de punto y figura también dibujan congestiones, pero en términos técnicos, un gráfico de punto y figura siempre está alcista o bajista, ¿vale? Y son las señales básicas que determinan si estamos en una tendencia alcista o bajista, ¿vale? Y esto tiene una serie de ventajas para su manejo que iremos viendo en futuras sesiones. ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Si no, damos por concluida la sesión. Espero que os haya interesado. Es un tipo de grafismo nuevo para muchos de vosotros, novedoso, pero no nuevo en cuanto a que ya es un grafismo que ya existe hace más de 100 años y que vale la pena recuperarlo. Se puede aprender mucho, aunque no sea para utilizarlo en nuestro trading, para entender la dinámica, lo que son soportes y resistencias, para eliminar ruido, la lógica esta de lo que es el filtro asimétrico del valor de la caja y el valor de reversión, es algo que se utiliza en muchos otros indicadores técnicos, incluso en la construcción de índices y de indicadores de amplitud, y vale la pena saber cómo está construido para entender esos índices y esos indicadores técnicos de una forma pues más profunda. Pues muy bien, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya interesado. Y nada, seguiremos con futuras sesiones en esta serie del punto y figura en breve. Pues nada, hasta la próxima.